La gira mundial Who's That Girl? ¿Quién es esa chica? Fue la segunda gira de conciertos de Madonna, con la que promocionó su exitoso álbum de estudio True Blue y la banda sonora para la película Who's That Girl. Fue la primera gira mundial de la cantante y su primera visita a territorios europeos y orientales. En comparación a su gira Virgin, la gira Who's That Girl fue inmensamente superior, ya que incorporaba componentes multimedia para que el espectáculo fuera más llamativo. Wikidona, la Universidad de Madonna. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. La verdadera. La cantante buscaba que el espectáculo tuviera teatro, drama, baile y coreografías en todo momento. Su publicista Liz Rosenberg anunciaba que Madonna estaba determinada a dejar atónita a la audiencia. La cantante venía con un nuevo look, pero era la misma Madonna, aunque mucho más poderosa. El 1 de abril comenzaron los primeros ensayos y el 4 de ese mismo mes se llevaron a cabo las audiciones para reclutar bailarines en el estudio Debbie Reynolds del Boulevard Lankershim en Hollywood. Madonna y su coreógrafo Shabba-Doo estuvieron a cargo del casting, que buscaba bailarines que se desenvolvieran en ritmos de rock, estilo libre, jazz y música latina. Desde las 1 p.m. se probó a niños de entre 9 y 12 años y quedó seleccionado el pequeño Chris Fringe, quien reemplazaba al pequeño Felix Howard, el chico que aparecía en el video de Open Your Heart, ya que este no había adquirido permiso laboral. A las 3 de la tarde se probó a mujeres y hombres, aunque ninguna bailarina fue contratada. Finalmente, a las 4 de la tarde se probó a hombres que tuvieran apariencia latina. El baterista Jonathan P. Moffett y el guitarrista James Hara también volvían a trabajar con Madonna, aunque el resto de la banda fue renovada por completo. Jay Winding en los teclados, Kerry Hutch en el bajo eléctrico, David Williams en guitarras y Luis Conte en percusión. Incluso 2 hermanos de Madonna participaron en la gira: Christopher Ciccone como asistente y encargado de vestuario de la cantante, y Mario Ciccone, quien estuvo a cargo de la utilería. Debbie Mazar, amiga de Madonna, nuevamente estuvo a cargo del maquillaje y Marlene Stewart del vestuario. Wikidona, la Universidad de Madonna. Días previos al inicio de la gira, Madonna contrató a un entrenador personal y su rutina diaria consistía en trote, levantamiento de pesas, baile, gimnasia, trampolín, natación y ciclismo. Durante este tiempo evitaba exponerse al sol e incorporó la alimentación vegetariana a su rutina diaria. Madonna quería un escenario amplio con una plataforma en el centro de la que descendiera un tramo de escaleras. La plataforma central estaba flanqueada por 2 plataformas más, dentro de las cuales se encontraban los músicos. También contó con 2 proyectores, los cuales estaban situados frente al escenario. El productor de True Blue, Patrick Leonard, estuvo a cargo de la dirección musical de la gira e instó a los músicos a que aportaran con nuevas ideas para las canciones. Esto con el fin de no interpretarlas tal como sonaban en las radios. Por este motivo, varios de los éxitos de Madonna como Dress You Up, Material Girl y Like a Virgin contaron con nuevos arreglos musicales. Para la gira Who's That Girl, Madonna reclutó a las coristas Donna DeLory, Nikki Harris y Deborah Parson. La cantante ha comentado que siguió el buen gusto de su marido Sean Penn, ya que según ella era brillante y tenía altos estándares. Me inspiró a tomar decisiones que de otro modo no hubiese tomado, ha dicho la cantante. Madonna explicó además que el título de la gira, ¿Quién es esa chica?, nació de los innumerables personajes que debía representar sobre el escenario. Cada vez que se miraba en un video o se escuchaba en alguna canción, sentía que no era ninguno de esos personajes, pero al mismo tiempo era todos ellos. Wikidona, la Universidad de Madonna.